Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé gracia y tener desarrollo de la palabra del Señor, rogando al Señor que Él hable a nuestros corazones, sea una enseñanza que podamos entenderla y ponerla por obra, guardándola en cada uno de nuestros corazones. Ruego ahora a ustedes que cierren sus ojitos y hagamos una oración al Señor. Mi Padre, bueno, gracias le damos, Señor, por su amor y su misericordia que nos concede en esta hora. Estar reunidos en este día, Señor, tan glorioso, cuando alabamos y bendecimos tu nombre. Padre eterno, ante ti y tu presencia vamos, Señor, reconociendo que somos humanos, faltos, y aún fallamos ante tu presencia. Y por eso pedimos a ti, Señor, que tu gracia bendita sea a favor de nosotros. Primero, Padre, que alcancemos tu gracia en tu amor y nos perdone todos nuestros errores y torpezas. Nos limpie con tu sangre bendita, Señor, y podamos ser llenos de tu gracia por tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que tú nos abras puertas de esta palabra, nos des la gracia y entendimiento. Una vez más te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos, algunos afectados, siervos también, Señor, hagas tu misericordia con cada uno de ellos. Y veamos, Señor, pronto allí una plena mejoría en todos ellos. Te ruego, Señor, que nos guarde y nos sigas bendiciendo y de esta manera tengamos la paciencia para poder estar y asistir a los cultos que tú nos tienes de esta manera. Padre eterno, ruego todos tus favores en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello, que estamos reunidos en este día, el día del Señor. Y en esta hora cuando siempre Dios nos ha hablado, por largos años, y algunos en lo personal, en toda la vida, en esta hora hemos estado en la escuela dominical para aprender de la palabra de Dios. Es una bendición que Dios nos tiene a nosotros todos los creyentes. Quiero invitarle a usted a que abra su Biblia y podamos buscar la lección que corresponde a este día, y la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ahora en el capítulo 6, de los versículos 1 al 5. Ahí tenemos la enseñanza. Y el texto lo encontramos en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 20. Ahí está la escritura, la lectura, quiero decir. Una vez más digo, Gálatas 6, versículos 1 al 5, y Santiago 5, versículo 20. Búsquelo usted y lea conmigo si es posible para que se impregne de esta enseñanza, de esta lectura. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta alguna, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo a respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Añada al Señor bendición a esta lectura. También le invito que juntos leamos el texto, ya lo dijimos, Santiago 5, versículo 20. Ahí tenemos el texto sagrado. Y dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios nos dé la gracia para poder participar de esta bendición. Y ábranos el Señor puerta de su palabra. Antes que conversemos un poquito, hacemos un poco memoria de lo que ha sido una semana, donde hemos estado escuchando las distintas predicaciones por los distintos hermanos,
los días martes, los días jueves, también día viernes, y nos hemos gozado como Dios nos enseña. Y saber también que todo nuestro pueblo en grande manera está en tranquilidad. Cierto, hay algunas excepciones, como es sabido de nosotros, yo no sé si usted lo sabe, pero nuestra hermana Macarena Pardo tuvo allí un accidente casero, pero le tuvo alguna consecuencia en su bracito y ella tendrá que ser sometida algunos días de tener su bracito enyesado, y de esa manera estamos esperando en la misericordia del Señor que la restaure plenamente nuestra hermana que de bien. Dios bendiga a nuestra hermana. Los accidentes pasan en los hogares y por eso que siempre uno debemos estar preocupado para que tenerlas y hacer las cosas con toda seguridad. Y Dios guarda a todo su pueblo. También decirle en esta hora, pedirle si usted se suma a la oración de parte del directorio. Estamos orando por nuestro pastor Juan Mesías, quien fue hospitalizado por alguna enfermedad que él mantiene constante, y esperamos una misericordia de parte de Dios. Dios fortalezca a la iglesia primera en Antofagasta y restablezca plenamente a nuestro pastor Mesías. Y Dios nos dé la gracia a nosotros para participar de estas enseñanzas que son tan provechosas para cada uno de nosotros, nos modelan la voluntad de Dios, como Dios quiere que seamos todos los hombres. Hemos estado, y ahora llegando ya al último capítulo de esta carta de Pablo a los Gálatas, donde hemos estudiado 5 ya, y es el 6, empezamos a estudiar, donde la gracia bendita del Señor que inspiró al apóstol para enseñar a la iglesia en Galacia, a los hermanos, corregirlos, ponerle en el orden, dándole valor a las cosas que importan, porque hay cosas que allí se hacen, pero no tienen valores algunos. Y simplemente Él ha ido mostrando para que la iglesia en Galacia pueda practicar y aceptar los verdaderos valores del Señor. No obstante, hay un problema de fondo también, natural en el género humano, en que hay errores, hay torpezas, hay contiendas, hay disensiones. Bien nos decía enseñanza pasada que la carne produce todas estas cosas, la ira, las contiendas, las pasiones, y de las cuales allí tiene un reflejo en el carácter de los hombres unos con otros. Y me acuerdo de un versículo que nos decía la Escritura: mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y miramos también en la enseñanza pasada cuando terminamos: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ese es el problema de fondo que había allá en la iglesia de Galacia. Aparte de todos los errores doctrinales de las enseñanzas, también es en esta naturalidad de la carne. Ya el hombre no tenía la fuerza espiritual para guiarse plenamente por el Espíritu y tener los frutos del Espíritu, sino que también había una parte fuerte en ellos de la carnalidad que los llevaba a estas contiendas y a estos problemas. Y en ello, al estar en estas circunstancias, los resultados son funestos, los resultados son malos cuando hay contiendas, cuando hay problemas y no hay allí una abertura de reconciliación a los unos a los otros, porque está este sentimiento que es conocido de todos nosotros los hombres: nadie quiere perder, todos quieren ganar y de esa manera estar por sobre los demás. Sin embargo, lo que hemos recibido, este conocimiento tan maravilloso, la iglesia, que ha recibido la enseñanza de Cristo el Señor, del ejemplo que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros, para ser participantes de este amor tan bendito, tan glorioso, que Él nos ha mostrado, nos ha enseñado y ha dejado allí grabado en su Escritura para que nosotros lo leamos, lo practiquemos, para que vivamos conforme el amor de Cristo, para enseñarlos en que somos todos hijos de Dios
nacidos de una misma carne, desde el principio, nuestro Padre de todos, nuestra Madre de todos, es Adán y es Eva. Por ende, seremos siempre hermanos, el género humano. Y por ello, cuando todas estas cosas se realizan, de las ya que hemos comentado, hay contienda, hay problemas, no hay una tranquilidad. Y es lo que allí el Señor nos empuja cada día para amarnos los unos a los otros. Es la enseñanza, fue la oración de Jesús, para que los discípulos también fueran unos y se amaran los unos a los otros. Y ha sido siempre el mandato principal de la iglesia que Cristo el Señor ha enseñado, de amarse. Y aún dijo un día, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál era ese nuevo mandamiento? El mismo de siempre, que os améis los unos a los otros. Por ende, la lucha constante es allí meditar en las enseñanzas del Señor. ¿Cómo lograr todo aquello de amarnos? ¿Cómo lograr de ser siempre hermanables, sintiendo lo mismo? La Escritura nos revela, el apóstol dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso la cristiandad debe tener el sentimiento glorioso de Cristo, que siempre fue el amor, mostrándolo para todos. Y por eso cuando hoy día encabezamos esta nueva enseñanza que va cerrando el apóstol, ¿no es cierto?, para mostrarle verdaderamente la vitamina que ellos necesitan, la fuerza que ellos necesitan. Y dice el primer versículo de esta enseñanza, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en ello nos damos cuenta cómo el apóstol ya va a la enfermedad misma, al problema que la iglesia tiene, que no tan solo la iglesia de ese pasado la tenía. Hasta el día de hoy las iglesias, las congregaciones también tienen esta lucha en poder allí alcanzar una fuerza espiritual para poder restaurar, para hacer. El Señor Jesús nos enseñó en que en Él serían restaurados, y aún puso un ejemplo que está escrito en la Biblia, que Él no destruiría a la caña cascada, ni al pábilo que humea lo apagaría. Él tendría ese amor, esa misericordia del arreglo, de hacer funcionar las cosas. A eso es lo que vino el Señor, a reparar todas las cosas. Por ello que estas enseñanzas nos muestran a nosotros y nos pone en el deber, en la obligación espiritual, que nosotros y todos aquellos que somos espirituales, como lo dice la Escritura, y no tengo duda que usted es espiritual, que ama a Cristo, ama lo del Señor, ama la palabra del Señor, y por ende todo ese efecto espiritual que Dios ha puesto en usted, que ha puesto en mí, en el amor, debe mostrarse en la práctica. Y nos agrega, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y está hablando a todos aquellos que tenemos este conocimiento del Señor, esta verdad de Dios, y que conocemos el amor de Dios, que conocemos la misericordia de Dios, y que Dios es clemente y benigno, y de esa manera nos muestra a nosotros, nos enseña cómo debemos también nosotros, porque todos estos problemas, todas estas dificultades suceden en el género humano. Y cuando encontramos a algunos que de esa manera han tenido falta, errores, y en ello quiero decir y mostrar que no está hablando del mundo que no conoce a Dios, que vive en pecado, que vive en maldad, el camino de ellos que no conocen a Dios, les queda una sola cosa, en arrepentirse cuando Dios los llame en su presencia bendita y reconocer todos sus pecados. Hoy día no está hablando de ese mundo, sino está hablando nosotros, la iglesia, los que somos hermanos, los que trabajamos juntos, los que luchamos. Sabemos que la Escritura nos muestra el hecho en que estamos en pie, pero estando en aquella forma en pie y a veces nos creemos firmes, también Dios nos enseña que el que cree estar firme mire para que no caiga. Y de esa manera está sujetando que todo hombre
Allí tiene falencias, tiene errores, tiene torpezas, algunas más profundas, otras menos profundas, pero ante Dios tenemos que reconocer que fallamos, pecamos, y si decimos que no pecamos, somos mentirosos, como dice Santiago. Pero de esta manera Dios nos muestra un hecho para restaurarnos los unos a los otros. Por ello, aquellos que son más grandes en esta forma son los más responsables de la restauración de aquellos más débiles. Y como iglesia tenemos que mirarnos nosotros como pueblo de Dios y que siendo creyentes y salvos y teniendo don de Dios y teniendo allí trabajos espirituales y siendo parte de este reino, hay esta falencia. ¿Cuál es nuestro deber? Lo que el apóstol nos está enseñando y enseñando a la iglesia de los Gálatas en esos días, nos dice hoy día a nosotros: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y pienso que no hay nada más glorioso eso, más positivo, más efectivo, cuando podemos restaurar, poder allí hacer que el hombre que ha cometido errores, y se digo hombre, mujer también, que se cometen errores, y hay hombres espirituales, mujeres espirituales con espíritu de mansedumbre para restaurar, para servir, para conversar, para exhortar, para reprender aún. Porque en ello la amistad, el que nos sintamos como pueblo, eso no impide que Dios nos reprenda por una autoridad mayor o por aquel que allí ha visto la forma y la falta que el hombre ha cometido. Y hemos tenido que ser muchas veces llamados a terreno o llamar a terreno a muchos ante los errores. Pero qué glorioso cuando tenemos este principio glorioso que con mansedumbre queremos restaurar para que nadie se pierda. Es nuestra labor, como el Señor Jesús nos enseñó y puso parábolas allí para que el hombre entendiese todos los misterios del Señor. Nos dio una parábola tan gloriosa que si teniendo 100 ovejas un pastor y pierde una, ¿no va atrás la que se perdió hasta encontrarla? De esa manera, porque ama a todas, no a las 99, sino a que a esa una también la ama. Y es ese amor bendito, glorioso de Dios, de Cristo, que Él traspasa nuestras vidas para que nosotros tengamos allí este trabajo, que con mansedumbre podamos restaurar, hacer que los hombres sean restaurados en esta gracia. Trabajo constante, permanente. Y no tener este sentimiento que Pablo ya había descubierto en Galacia, en los Gálatas, que se destruían, se mordían unos a otros y de esa forma se envidiaban unos con otros. Por supuesto, no hay un espíritu de mansedumbre, un espíritu espiritual para restaurar, sino que para allí mostrar. Jesús, ¿cuántos ejemplos nos dejó de su amor? Cierto, fue criticado, como algunos le criticaron, y con pecadores y ladrones come. Y el Señor dijo que Él no venía a buscar justo al arrepentimiento, sino pecadores. Y si Él nos enseña este camino de buscar, de restaurar, y que Dios en su misericordia a favor de nosotros ha puesto a Cristo el Señor para que interceda por nosotros, nosotros también tenemos que cumplir lo que la Escritura nos revela y nos enseña para practicar todas estas cosas. Por eso Dios nos da allí esta responsabilidad, primeramente a quien les hable como pastor de la iglesia, al Señor, cuál es mi deseo de restaurar, cuál es mi sentimiento, que nadie se pierda, que es lo que yo quisiera que todos entendieran, que todo nuestro pueblo se amara. Y no hay nada más glorioso, más hermoso, así como una familia, los padres tienen esa tranquilidad espiritual por sus hijos, y aunque sean muchos, pueden vivir en paz y en tranquilidad. Y hay gozo en los padres espirituales, porque los hijos se aman unos a otros, se ayudan, y de esa forma se buscan la forma para vivir unidos al Señor. ¿Cuánto más es también la iglesia del Señor cuando hay estos sentimientos? Y no tener allí las iglesias divididas por un lado o por otro, llenos de envidia, llenos de contienda, ya no viviendo por el Espíritu, sino que viviendo en la carne, conservando los propios derechos o los derechos humanos. Y de esa manera no estamos entrando en el camino que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para restaurar. Porque de esa manera
Cuando se restaura, tenemos crecimiento espiritual. Por eso nos agrega la palabra del Señor. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por ello está el secreto de la Escritura que nos revela. Cada uno debe mirar por sí mismo. Y en el momento allí de abrir puertas de acusaciones unos a otros, ¿está firme el hombre? ¿Está seguro el hombre? ¿Conoce el día de mañana el hombre? Por eso tenemos que mirar de esa manera que la paz de Dios, la tranquilidad de Dios, la mansedumbre pueda estar en cada uno de nosotros. Y cuando debemos juzgar, el juzgamiento debe ser limpio ante la presencia bendita del Señor. Y por ello que nos muestra la Escritura, los versículos más abajo, cuando dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es una ley que Dios nos ha puesto por Cristo el Señor, para que seamos verdaderamente cristianos en el Señor. Por eso una iglesia cristiana se ama, se ayuda, se protege, se ampara en todo, se evangeliza, se enseña, se doctrina. Hay reprensiones porque queremos vivir como pueblo unido, como pueblo que tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Por eso que debemos mirar todas estas cosas que son tan importantes en la vida del Señor. Porque dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ese va en el sentido que el hombre a veces se cree en una superioridad para destruir a otros, para enfrentar a otros, para llamar a terreno a otros. Y no mira a sí mismo en lo personal que no está haciendo, que es la voluntad del Señor. Porque Dios nos muestra esta enseñanza en que nosotros debemos guardar, de cubrir a nuestro pueblo con misericordia y verdad, dice el proverbio, se corrige el pecado. Y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuánta misericordia a veces hemos perdido nosotros? Y afrontamos las situaciones sin amor, y más nos alegra la destrucción de otros que el rescatarlo. Que Él allí, de hacer que ese hombre o esa mujer pueda volver al camino del Señor. Nunca debe estar estos sentimientos, sino que ordenados por la palabra del Señor, restaurar a todos aquellos que están allí desvanecidos y que a veces por cualquier falta, por errores, no siguen el camino del Señor. Somos nosotros entonces los responsables de poder hacer misericordia a favor de cada uno de ellos. Porque si hacemos estas cosas, como nos dice la Escritura, en el texto que el Señor nos tiene en esta hora, y nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y nos damos cuenta que ahí está el amor de Cristo el Señor. Tenemos que entender qué hizo Cristo a favor de nosotros, allí cubriéndolos, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. El pecado nuestro, como dice Isaías, lo cargó Dios sobre él y de esa manera nos cubrió a todos nosotros y cubrió multitudes de pecados, millones de pecados en la humanidad entera. Por eso que sus últimas palabras, allí crucificado, él dijo de esta manera aún a aquellos que lo torturaban, lo mataban, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Estando en aquella circunstancia, el Señor aún mostrando su amor para que poder salvarlos, para poder hacer que la humanidad un día entendiera lo que Él estaba haciendo. Por eso nuestro trabajo debe estar siempre mirado de esta manera y poder de estas circunstancias saber que allí debemos cubrir a los hombres. Bueno es muchas maneras de disciplina, enseñanza, que el Señor nos enseña como congregación, nos pone autoridades, que tienen derechos a allí saber algunas cosas, cómo guardarlas en secreto, cómo comunicar allí a la autoridad mayor, sin el deseo de destruir a nadie, pensando que si no se actúa bien, un alma se pierde y no se hará efectivo el texto hermoso que nos tiene en esta mañana la palabra del Señor. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma.
Y si hay algo valioso, es cómo lograr que un alma se salve. Sabemos que la misericordia viene de parte de Dios, pero si el hombre está errado en su pecado, en sus maldades, se puede perder. Pero Dios lo tiene a usted, me tiene a mí para restaurarlo. Usted es un hombre espiritual, es una mujer espiritual, y por ende debe pesar mucho cuando allí tenga que acusar de alguna manera o informar de alguna manera de alguien que ha cometido error, hacerlo con toda misericordia para que así allí pueda haber paz y tranquilidad. Por eso me acuerdo en la ceremonia que hacemos cuando bendecimos un matrimonio, y dentro de la ceremonia que está estipulado hay una pregunta, que si alguien sabe de algo injusto o malo, que alguno de esos que están recibiendo la bendición de Dios allí lo divulgue ahora, lo diga con valentía. Gracias al Señor que no nos ha tocado ese momento difícil, pero también agrega allí nuestro ritual, si no hay, y si lo hay, calle ahora hasta la muerte. Que nadie más lo sepa si cometió un error, porque de esa manera se impediría una bendición. Por eso que hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Porque si tenemos deseo, tenemos que restaurar, formar, tapar, tener sentimientos gloriosos para que así de esa manera nuestro pueblo tener siempre esa bendición del Señor. Dios nos guarde a todos nosotros. Hay una lectura hermosa en la Escritura y siempre yo me he identificado con ella. Y nos muestra allí cómo el hombre puede hacer de esta manera y poder alcanzar algo. Dice Isaías en el capítulo 58 de la Escritura, donde él muestra el verdadero sacrificio, el verdadero ayuno, y saca del ayuno que el hombre cree tener cuando deja de alimentarse. Pero el Señor está hablando de un ayuno que es tan importante. Y leo algunos versículos. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidades, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciarás tu alma y darás vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y levantarás, y nótese esto, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Ha sido siempre una palabra que me ha traído mucho, y por ello que no me venzo fácil. Siempre digo que las cosas pueden tener un arreglo, aunque muchos ya a veces ya han condenado y han mandado al hombre quizás al infierno, a la mujer al infierno, anticipándose al juicio de Dios. Pero Dios nos llama para restaurar, para enderezar el camino, para ser allí hombres y mujeres que aquel que está en alguna falta afectado, podamos repararlo y seamos reparador de portillo. Y la paz de Dios será con cada uno de nosotros. Si fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dios nos dé esta gracia cada día y podamos entonces llevar estas cargas que cada uno tenemos que llevarlas, como dice el último versículo, pero cada uno llevará su propia carga. De esa manera tenemos que caminar en el Señor con estas cargas, que no quisiéramos que a veces las cosas sucedieran así, pero suceden. Pero Dios nos ha puesto espíritu de restaurador, siendo hombres espirituales, podamos salvar un alma y cubrir multitud de pecados. Y de esta manera habrá un agradecimiento. Siempre los minutos son cortos en esta hora, pero yo me acuerdo y le he contado muchas veces algunas experiencias que al lado de mi padre viví y cómo él nos enseñó este mismo camino de ser restauradores. Y una vez me acuerdo,
íbamos hacia la escuela dominical cuando apareció un joven que estaba allí a cargo del coro y atravesó de un lugar donde había una cancha de fútbol en nuestro barrio, y viene este joven y va corriendo hacia mi padre, que era el predicador de la iglesia donde estábamos, llorando. ¿Qué le había pasado? Y de esa manera confiesa que él había estado una noche allí tocando un instrumento para canciones del mundo en una quinta de recreo mundana, y era el jefe coro. El hombre deshecho dijo: ya, quiero que me saque del puesto, no puedo hacer más. Pero hubo un espíritu de restauración de un hombre espiritual, y le preguntó: ¿y quién te vio? Nadie me vio, ninguno de los hermanos. Mira, les dijo, ándate a tu casa, duerme, báñate y afeítate bien, y te quiero esta tarde, a las 4 de la tarde, en el punto de predicación, dirigiendo el coro. Fue así como aquel joven hizo como el predicador le dijo, y estuvo a las 4 de la tarde dirigiendo el coro. Nunca nadie más supo, después por los años supimos nosotros qué le había pasado a ese joven, contando él mismo su testimonio, que él había sido restaurado y cómo vivió. Cualquiera lo habría apuntado con el dedo, pero cuando hay espíritu de restauración, hay estos sentimientos que para otros parecían injustos, pero que son aprobados por la voluntad de Dios, porque Cristo a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tantas experiencias vividas de este tipo, Dios nos dé esta gracia y permite al Señor que toda la iglesia entremos en este camino, del camino espiritual, para restaurar. Y sepa que si uno hizo eso, habrá allí salvado un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Sean de bendición estas palabras. Y para el Señor que vive, doy toda honra y gloria ahora y siempre. Vamos ahora a pedir al Señor y a dar gracias por esta palabra y una bendición para todos nosotros. Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque esta mañana tú has hablado, Señor, a nuestros corazones. Permítenos, Señor, cada día tener este sentimiento de restaurar, para cubrir muchas veces los errores. No estamos allí amparando un mundo pecaminoso, sino que un pueblo tuyo, Señor, que muchas veces cae, se resbala y tiene torpeza, Señor. Permítenos, Señor, que nosotros haya espíritu de restauración para que ese hombre pueda ser salvo, ser guardado y haber cubierto nosotros multitud de pecados. Te ruego, Padre, que bendigas el servicio en grande manera y tú nos des la gracia también en esta tarde para que tu palabra sea oída, Padre, y tengamos un servicio hermoso. Ruego bendición para todos los hogares y permite, Señor, que en esta mañana todas las clases, tanto de jóvenes, de niños, sean muy bendecidas y todos nuestros jóvenes y niños aprendan la palabra del Señor, como señoritas también, Padre. Bendice a toda tu iglesia. Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.